Gente linda del reino, aquí estamos nuevamente con ustedes para brindarles una nueva capacitación acerca de los 4 últimos productos que nos faltan hablar, de los últimos que ha sacado el reino, productos naturales, que como ustedes ya saben es la empresa que nos une a todos nosotros, esta gran familia, y que sus productos son comercializados en todo el territorio argentino y también en los países colindantes. Hoy día les quiero hablar de 4 productos, de los cuales yo voy a comenzar hablando de la L-arginina con zinc, porque me parece que es uno de los productos que mayor importancia tienen dentro de la carrera Reino en sus más de 30 años de producir estos productos totalmente naturales. ¿Qué es la L-arginina? La L-arginina es un aminoácido. Para aquellos que no se acuerdan lo que es un aminoácido, es uno de los bloquecitos que forman las proteínas y que tienen nombres. Este justamente se llama L-arginina. Y la L-arginina se produce en el tejido hepático y también se produce o las tenemos presentes en las carnes rojas, en las carnes de aves, como ser por ejemplo en el pollo fundamentalmente, y que nos va a traer grandes beneficios porque es un vasodilatador que va a producir un gran aflujo sanguíneo hacia la zona pélvica y también en otras partes del organismo. No solamente a nivel pélvico y en la parte de los genitales masculinos y también femeninos, sino que a niveles de las extremidades, a nivel del corazón, a nivel del pulmón, a nivel del cerebro también, y de ahí todos los efectos que vamos a ver de ese aflujo sanguíneo que nosotros vamos a experimentar. También tenemos que ver de que al ser un vasodilatador reduce la resistencia periférica, es decir, todo aquello que se opone al paso de la sangre. Por lo tanto, hoy en día hay estudios científicos validados en los cuales ya se está comenzando a utilizar contra la hipertensión arterial esencial, que es el 95% de los casos de hipertensión arterial. Es decir, que si nosotros estamos tomando un medicamento para la presión arterial y queremos reforzar, podemos tomar una cápsula de L-arginina más zinc para, digamos, ayudar a ese medicamento a que nos baje la presión y que la presión se mantenga dentro de los rangos o límites normales, que generalmente son 120 milímetros de mercurio de máxima o sistólica y 80 milímetros de mercurio de presión mínima o diastólica, que es decir, cuando el corazón está relajado. Lo que se está viendo con estos estudios es ver la manera de cómo se las puede implementar para que las personas las puedan tomar todos los días como un medicamento más. Y en este momento es solamente una ayuda. Otra de las cosas que tiene de buena este producto es que aumenta la fuerza muscular. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué aumenta la fuerza muscular? En primer lugar, ustedes saben que el músculo consume energía. Y resulta ser que esa energía tiene que provenir de la glucosa. Pero si yo no tengo una dilatación de los vasos sanguíneos, muy poca glucosa y muy poco oxígeno podrá llegar a la masa muscular de una persona, especialmente de aquellas personas que son deportistas, que a ellos justamente les interesa eso, aumentar la masa muscular, mejorar el rendimiento físico y tener así una muy buena apariencia para todas aquellas personas que practiquen, por ejemplo, la halterofilia, que es el levantamiento de pesas. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a ver magnificado, o sea, lo vamos a poder ayudar a esta persona mediante la toma de la L-arginina, pero en otras dosis totalmente diferentes de la que habíamos hablado del tema del principio. Ahora,
esa oxigenación y esa llegada de glucosa entonces al músculo me da mayor energía, me da mayor fuerza. Pero ¿cómo hago para que el músculo crezca? Una es que necesito yo de un aporte proteico que por lo general los deportistas lo hacen, mediante la toma de, por ejemplo, claras de huevo, que tiene una proteína muy rica que es la albúmina, y también mediante suplementos dietarios nitrogenados, es decir, que tienen proteínas. Pero ¿qué papel cumpliría la L-arginina acá? La L-arginina cumple el papel de que estimula, y escuchen bien esto porque es muy interesante, la L-arginina estimula la liberación de la hormona del crecimiento. Y no solamente hace crecer a los huesos, sino que también hace crecer a la masa muscular en su totalidad. Entonces ahí tenemos que consumir proteínas, como así también consumir la L-arginina bajo la forma de este suplemento, me va a permitir a mí un aumento de la masa muscular. Además, la L-arginina va a producir una mejor recuperación de la fatiga muscular durante las horas de la noche. Esto también es interesante porque después que uno hace un ejercicio físico, el músculo queda fatigado y todo el ácido láctico y todas las otras toxinas que se han producido durante el ejercicio físico tienen que reabsorberse y tienen que eliminarse. Y entonces es que la L-arginina aquí cumple un papel muy importante, que es eliminar las toxinas nitrogenadas que han quedado como restos de las proteínas que se han consumido. Y esto es importante porque con ingerir mucha cantidad de proteínas me va a elevar la cantidad de nitrógeno y el nitrógeno es malo para el riñón. Por lo tanto, tengo que saber que la L-arginina le va a hacer bien a las personas que tengan un problema renal y que han comido una determinada cantidad de proteínas bajo la forma de cualquier alimento, carne, etc., pero las va a liberar rápidamente de esos tóxicos, digamos, uniéndose a ellas y eliminándolas hacia el exterior. Entonces, hay una cosa también que es interesante. Yo siempre les digo que en las contraindicaciones que, por ejemplo, los niños menores de 12 años no la deben consumir a los productos, digamos, por su edad, digamos, ¿no? Sin embargo, en esto va a haber una excepción. Aquí hay bebés prematuros que se los puede tratar con L-arginina para evitar una enfermedad que es muy peligrosa. Y fíjense de lo que les estoy hablando. Hay una enfermedad que se llama enterocolitis necrotizante en los bebés. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es agregarle L-arginina a la leche maternizada para evitar justamente este problema que puede llevarlo a la muerte al bebé. O sea que estamos hablando de una cosa completamente diferente a lo que estábamos hablando hace rato acerca del tema de decir los menores de 12 años no. Miren ustedes qué gran beneficio porque le estamos salvando la vida al bebé prematuro que tenga la posibilidad de hacer este tipo de problema inflamatorio a nivel intestinal. ¿Y por qué? Porque la L-arginina, lo que se ha visto también, es que va a regenerar la flora intestinal normal que tienen todas las personas. ¿De acuerdo? Bien, también es importante saber que la L-arginina puede disminuir la presión arterial en las mujeres embarazadas en estado de preeclampsia. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque una mujer
que está con el producto del embarazo y que sufre una presión arterial alta, puede desencadenar en la muerte de una o de las dos personas. Y fíjense ustedes que se ha observado que al ir dándose las manifestaciones de preeclampsia, se les puede a estas personas embarazadas con preeclampsia dar la L-arginina y previene justamente el hecho del desencadenamiento de esa hipertensión arterial grave que puede llevar a la muerte del bebé o de la mamá o de ambos. ¿De acuerdo? O bien puede producir también daños neurológicos en el bebé o también en la mamá, ¿sí? Y que son irreversibles. Entonces ahí adquiere importancia también la L-arginina. También podemos decir de que si mejora la irrigación, no es solamente a nivel general, es decir, no es solamente a nivel de una zona, también disminuye lo que nosotros denominamos vasculopatía periférica. ¿Y qué es esto de la vasculopatía periférica? El hecho de tener un bajo riego sanguíneo a nivel de los miembros inferiores, a nivel de los miembros superiores. Entonces, a estas personas que tienen vasculopatía periférica, les podemos mejorar su calidad de vida dándole un mayor aflujo de sangre y por lo tanto de oxígeno y de elementos que le hacen bien a las células para evitar el engangrenamiento de las extremidades. Así también, al ser un vasodilatador, aquí adquiere también especial importancia porque estos son estudios nuevos que se han hecho en personas que tienen una hipertensión que es especial de un circuito. Y ustedes lo deben haber sentido nombrar a la hipertensión pulmonar. Es decir, hay una hipertensión arterial, pero que está solamente del circuito pulmonar. ¿Por qué? Por diversas causas, entre ellas por una falla que hay en el ventrículo del corazón, en el ventrículo derecho del corazón, y otras causas más. Pero nos aboquemos a esto. Una persona que tiene hipertensión pulmonar, cuando se le da la L-arginina, se ve que mejora de la hipertensión pulmonar porque al relajarse los vasos sanguíneos, es decir, las arterias adentro de los pulmones, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a dilatar, va a disminuir la resistencia periférica y por lo tanto me va a mejorar la hipertensión pulmonar. Otro de los efectos que se está estudiando hoy con mucha asiduidad por distintos centros científicos en el mundo es el hecho de que la L-arginina se puede utilizar en una enfermedad que se llama enfermedad de Raynaud, ¿sí? Esta es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos de la extremidad de los dedos de la mano, ¿sí? Es una enfermedad autoinmunológica, pero esa enfermedad autoinmunológica que afecta a las paredes de los vasos sanguíneos, lo que va a hacer es que esos vasos sanguíneos se cierren y entonces al haber poco aflujo de sangre y poca oxigenación, lo que vamos a tener es que las yemas de los dedos se comienzan a engangrenar y entonces vamos a tener ulceraciones a nivel de la punta de los dedos, es decir, a nivel de la yema de los dedos. Y nosotros, con la L-arginina, al producir una vasodilatación, podemos mejorar esa circulación que a ese nivel es terminal y entonces con eso podemos mejorar la enfermedad de Raynaud. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a decir también de que al mejorar la irrigación sanguínea, ustedes saben que nosotros vamos disminuyendo nuestras capacidades metabólicas
y de irrigación, etcétera, a todo nivel, a medida que vamos subiendo en edad. Pero, y una de esas cosas es justamente la pérdida de la memoria. La pérdida de la memoria por edad avanzada se ve muy mejorada por la toma de este suplemento que es la L-arginina más zinc. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes necesiten decir, bueno, tengo que mejorar mi memoria, tengo que mejorar mi concentración, bueno, está bien, nosotros sabemos que tenemos el Mega Basic, pero ¿por qué no le agregamos al Mega Basic la L-arginina más zinc? Es una combinación espectacular. ¿Por qué? Porque mientras le estoy dando vitaminas, minerales, antioxidantes, le estoy dando un vasodilatador que va a hacer que yo tenga una buena oxigenación neuronal y por lo tanto va a aumentar la memoria y la concentración producida por la edad. Vamos a ver de que también potencia la síntesis de colágeno. Y esta potenciación de la síntesis de colágeno, que es una proteína, ¿sí?, va a mejorar el estado de la piel y de sus anexos. Es decir, ¿por qué existe el colágeno? El colágeno es una proteína que me da firmeza. Y esa proteína es producida por una célula que se llama fibroblasto. El fibroblasto es productor del colágeno, de la elastina, de la reticulina y del ácido hialurónico. La L-arginina se ha visto que potencia la síntesis de colágeno por parte del fibroblasto. Por lo tanto, aumenta la firmeza de la piel, aumenta la firmeza y es más sano el cabello y también de las uñas. Entonces, también tiene efectos benéficos a ese nivel. ¿Sí? Ahora bien, refuerza el sistema inmunológico, que hoy en día es algo muy importante. Reforzar el sistema inmunológico para evitar que noxas biológicas que son pasibles de producirnos enfermedades infecciosas o infectocontagiosas nos hagan daño. Cuando mayor cantidad de productos que levanten las defensas tengamos, mucho mayor será el beneficio que voy a tener contra estas bacterias patógenas. Entonces, fíjense, es antiviral, antifúngica, antibacteriana, etc. ¿Por qué? Porque refuerza el sistema inmunológico. Como ven ustedes, no es solamente el hecho de que me he referido a que aumenta la irrigación sanguínea en una sola parte del cuerpo, sino es a nivel general. Veamos entonces qué podríamos hacer también con esta L-arginina. Cuando se van a someter a una cirugía, la L-arginina tomada antes de la cirugía y después de la cirugía, lo que puede ser es ayudar a mejorar la cicatrización de las heridas que se han producido como consecuencia de la cirugía. Como así también disminuye el riesgo de las enfermedades infecciosas por la cirugía. También ayuda en las personas diabéticas. ¿Y por qué ayuda a las personas diabéticas? Porque mejora la respuesta a la insulina. Recuerden ustedes que las personas que son diabéticas, que son personas que ya tienen, digamos, diabetes en forma crónica, y sobre todo en personas que son diabéticas y que además tienen sobrepeso, tienen resistencia a la insulina. Es decir, que los receptores que se encuentran en las células y que son para recibir a la insulina, se resisten justamente a la acción de la insulina. Lo que hace la L-arginina es aumentarle la sensibilidad a esos receptores
para que la insulina pueda actuar mucho mejor. Entonces ahí tienen ustedes por qué la L-arginina le hace bien a una persona diabética. Veamos ahora cómo la vamos a tomar. En primer lugar, para la disfunción eréctil es una toma de 4 cápsulas 1 hora antes del esfuerzo físico. ¿Sí? Yo les digo que la L-arginina, y esto es para que lo tengan muy en cuenta, las dosis. Las dosis de la arginina va entre los 3 y los 5 gramos por día. Si nosotros tenemos una cápsula que tiene L-arginina en cantidad de 1020 o 1027 miligramos por día, quiere decir que le estamos dando con las 4 cápsulas alrededor de los 5 gramos por día. Traducido en miligramos sería un poquito más de 5.000 miligramos. Es decir, que nosotros estamos dentro del rango que me está diciendo las literaturas científicas que yo tengo que tomar la L-arginina, entre 3 y 5 miligramos por día. Y esto es lo que tiene nuestro suplemento. Tiene un poquito más de 5 miligramos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar 4 cápsulas, ¿sí?, 1 hora antes del esfuerzo físico. Ahora bien, cuando hablamos de hipertensión arterial, yo puedo decirles que con tomar una cápsula ya de L-arginina es suficiente. Y para las otras enfermedades, como está todavía en estudio, tendremos que esperar un poquitito más para poder decirles a ustedes cuáles serían las dosis exactas con las que se están manejando los científicos para reducir los problemas de hipertensión pulmonar y enfermedades de Raynaud, por ejemplo. Veamos cuáles son las contraindicaciones. Ustedes ya saben que, por lo que yo he dicho anteriormente, siempre tengo que saber que hay 3 cosas que tengo que tener en cuenta. 1. No a las personas en estado de embarazo, principalmente a las personas que están en el primer trimestre del embarazo, porque en el primer trimestre del embarazo, y eso no me voy a cansar de repetirlo, se produce la organogénesis, es decir, que el bebé lo que está haciendo es formando órganos, y justamente ahí es cuando las células son mucho más receptivas a cualquier molécula química, natural o no, que se le esté dando. Entonces, no a la mamá, sobre todo embarazada, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Tampoco en la época de la lactancia materna. ¿Por qué? Porque por la leche el principio activo puede pasar al bebé y en el bebé me puede producir una afluencia muy grande de un vasodilatador que lo puede llevar a la muerte. Tampoco se puede emplear en las personas que tienen una enfermedad viral que es muy común, que es el herpes labial y que generalmente ustedes la deben haber sufrido, como yo, en algún momento de la vida, que son esas pequeñas ampollitas que salen en alguna de las comisuras de los labios y que es producida justamente por un virus. Pero justamente la L-arginina es como si fuera un alimento para ellos, se reproducen rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando yo esté con herpes labial? Disminuir o directamente no tomar la L-arginina para evitar que me haga un daño mayor. En las personas que han sufrido una crisis cardíaca, como por ejemplo un infarto agudo del miocardio, está absolutamente contraindicada, ¿sí? Porque puede haber quedado con ciertos grados de insuficiencia cardíaca y no voy a producir, si ya tiene un bajo gasto cardíaco, no le voy a bajar más aún el gasto cardíaco con la L-arginina porque puedo, digamos, producir problemas que a veces son irreversibles.
La otra es que tampoco en la insuficiencia hepática, tampoco en la insuficiencia renal. Precaución en las personas que sean alérgicas y también precaución en las personas que tengan asma. Y por supuesto, aquí viene algo muy importante. Ustedes saben que hay una famosa pastillita azul, que no la voy a nombrar, pero sí puedo decir, no puedo decir marca comercial, pero sí puedo decir el nombre del activo. Es el citrato de sildenafilo. La famosa pastilla azul no se debe tomar junto con la L-arginina. O si ustedes quieren, ya que estamos hablando de L-arginina, vamos a decir que hay una contraindicación absoluta. Nunca sumen a la L-arginina la famosa pastilla azul de citrato de sildenafilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vasodilatación puede llegar a ser tan excesiva que le baje la presión de tal manera que pueda ser una insuficiencia cardíaca aguda irreversible que le lleve a la muerte. Por lo tanto, no es que yo le esté diciendo ténganle miedo, no. Lo que yo estoy haciendo es advirtiendo de qué es lo que no se debe hacer para evitar este tipo de problemas que en algunas personas sí se ha producido, porque creían que combinando las dos cosas era mucho mejor. No, al contrario, quedaron ahí, con una insuficiencia cardíaca grave que si no murió, lo dejaba al borde de la muerte. Es muy difícil sacar a esos pacientes, que por lo general son pacientes añosos, después de los 70 años por lo general, ¿sí? Que quieren tener un rendimiento a fuerza de cualquier cosa, y no es así. Con tomar la L-arginina es suficiente, nada de pastillita azul. Bueno, veamos ahora la otra de los suplementos dietarios de los cuales vamos a hablar hoy en día. Y esa es la cúrcuma. La cúrcuma que viene con ácido alfa-lipoico y también viene con vitamina C y también con vitamina E. Miren, esto es una planta herbácea que proviene del suroeste de la India. También es conocida en algunos países de Hispanoamérica con el nombre de azafrán de pobre. Bueno, lo que se utiliza de acá es la raíz de esta herbácea. Y esa raíz tiene un principio activo que se llama curcumina. Claro, no es muy difícil de acordarse. Cúrcuma, curcumina. Pero ¿qué es lo que hace? Principalmente debo decir que es un desintoxicante hepático. Miren, el hígado es un órgano muy grande y es el laboratorio del organismo. Por allí pasan todas las moléculas que se ingresan al organismo, pero también pasan todas las moléculas que de las cuales debe desembarazarse el organismo. Porque primero hay que desintoxicarlas y recién tiene que pasar por los órganos por donde se van a expeler hacia el exterior. Si yo tomo cualquier activo, ya sea natural o sea sintético, es decir, fabricado en el laboratorio, se va a absorber por el intestino y por intermedio de la vena porta pasa al hígado en donde sufre lo que se llama primer paso hepático. Es decir, es una preparación de ese activo para que pueda hacer lo que debe hacer en el organismo sin producirle daño. Luego de que ha producido ese primer paso hepático, pasa a la circulación general cuando llega al corazón. Y cuando se tiene que eliminar, también los restos esos deben pasar por el hígado para conjugarse con ciertos elementos que van a hacer posible la eliminación, ya sea por vía intestinal,
ya sea por vía pulmonar, ya sea por la vía renal, junto con la orina, e inclusive por la vía de la piel, junto con la sudoración. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que, tanto al ingresar como al egresar, siempre una molécula química debe pasar por el hígado. Ahora fíjense ustedes, ¿cuántos productos tóxicos consumimos nosotros por día? Si ustedes analizan desde el día de hoy lo que han consumido en el desayuno y hasta este momento de la tarde, y bueno, cuando termine el día, se van a dar cuenta ustedes de que han consumido mucha cantidad de conservantes, mucha cantidad de elementos que son saborizantes, espesantes, modificadores del olor, etcétera, que son simplemente moléculas químicas que en algunos casos son tóxicas, que nosotros no lo sentimos porque para que nos dé síntomas y signos y producirnos una enfermedad necesitamos un largo tiempo de toma. Sin embargo, el hígado se va resintiendo de este tipo de tóxicos. Por lo tanto, tiene que trabajar a full para que el organismo no sienta el impacto de esos productos. Entonces, el hígado lo que hace es justamente frenar ese efecto nocivo que tienen y también frenar cuando se van a eliminar. Bueno, esto es con respecto a la desintoxicación del hígado. O sea, me libero de todas las toxinas que tiene el hígado, o sea, lo ayudo al hígado a que esté más libre de las toxinas de las cuales me está ayudando a mí a que yo las esté eliminando. La otra es que también mejora la digestión. Después, por ejemplo, de una comida pesada, es muy bueno que se tomen ustedes una cápsula de la cúrcuma, porque la cúrcuma es justamente facilitadora de la digestión, ¿sí? A nivel del estómago y a nivel también de dónde, de la primera porción del yeyuno, o del intestino delgado, perdón, que es el duodeno, ¿sí? Bueno, facilita también la curación de las úlceras gástricas. Y no solamente de la úlcera gástrica, sino que también puede favorecer la curación de las úlceras duodenales y también las que se encuentran en el límite entre estos dos órganos, es decir, las úlceras gastroduodenales. Es decir, miren todos los efectos beneficiosos que tiene a nivel intestinal. Desintoxiqué la glándula hepática, estoy curándome de una mala digestión, estoy curándome de una flatulencia, que son excesiva cantidad de gases que se pueden formar en el intestino, regenerando la flora intestinal también, como así también nos puede mejorar y llegar a curar las úlceras gástricas, duodenales y gastroduodenales. ¿Para qué más? Para la piel. En la piel lo que hace es mejorar ciertas dermatosis, como por ejemplo los eczemas. El eczema, el acné vulgar, que lo sufren mucho las personas que son adolescentes, ¿no es cierto? Y también la psoriasis se ven mejoradas como consecuencia de la toma de la cúrcuma, ¿de acuerdo? También estimula el sistema de defensa. Miren ustedes qué importante, porque nosotros prácticamente de todos los suplementos de lo que venimos hablando, me está diciendo que estimula o que inmunomodula el sistema de defensa. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo justamente, ¿no es cierto?, una pandemia por un virus que no lo conoce el organismo. Entonces, el organismo tiene que estar preparado para el embate
de esa ola de virus que yo no la conozco, es decir, que mi cuerpo no la conoce. Entonces, el hecho de consumir todos los productos que sean activantes del sistema inmunológico y productores de anticuerpos me va a favorecer. Por eso es que también se habla de que la cúrcuma es muy buena para las gripes, para los resfríos y también para otras enfermedades del aparato respiratorio, ya sea vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Y cuando me refiero a vías respiratorias altas, me refiero a ¿qué cosa? A una amigdalitis, a una rinitis, a una sinusitis, a una faringitis. Y cuando me refiero a vías respiratorias bajas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a una bronquitis, a una neumonía y también, ¿por qué no?, a una bronconeumonía si es que tengo un paciente que es muy añoso y que es una persona que si no ha recibido las vacunas, si no se ha cuidado bien durante su época adulta, joven, lo va a sufrir mucho más todavía. Entonces vean ustedes qué importante que es la prevención con los productos naturales que estamos cada año dándoles a ustedes, no solamente como un arma para favorecer el hecho de tener una mejor economía en nuestros bolsillos, sino sobre todo de favorecer la calidad de vida del paciente que lo está necesitando y que nosotros se lo podemos brindar de una manera totalmente segura. ¿De acuerdo? Bueno, tiene propiedades preventivas contra el cáncer. Esto es importante, es muy importante, porque como ejerce acciones antioxidantes, ustedes tienen que saber, y les repito, sobre todo a las personas que no me han conocido hasta ahora, yo siempre les he dicho en mis clases de que todo agente antioxidante, es decir, todo agente antirradical libre, es un agente anticáncer, antitumoral por excelencia. ¿Por qué? Porque los radicales libres, que son moléculas perjudiciales que vienen fundamentalmente del oxígeno, pero que también se pueden generar a partir de las grasas, son potencialmente cancerígenas. ¿Y esto por qué? Porque destruye la membrana celular por un lado, y entonces las vitaminas, los minerales, el oxígeno, el agua, etc., no van a poder entrar con la facilidad con que lo debe hacer adentro de la célula. Pero así también, al estar morfológica y fisiológicamente alterada la membrana celular, tampoco va a poder desembarazarse la célula de los elementos nocivos, de la urea, de la creatinina, de la bilirrubina, del dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que la célula vaya muriendo lentamente. Es como decir, una muerte celular programada, que en medicina se conoce con el nombre de apoptosis. Es una muerte celular programada. Pero ahora veamos, ¿qué papel cumplen estos radicales libres con respecto al tema del cáncer? Que no solamente me ataca a la membrana de la célula, sino que también puede atacar a otros órganos intracelulares y fundamentalmente puede atacar al ADN que se encuentra en el núcleo. Y esto quiero que presten mucha atención porque esto es válido para todos los antioxidantes. Un antioxidante, un oxidante, un radical libre de oxígeno, ¿sí?, puede ir a mutar, cambiar la información genética que tengo en el ADN. Y cuando cambia la información genética, puede cambiar la forma y la cantidad de células que se van a dividir. Es decir, que yo lo que estoy haciendo es anulando la información genética buena que tiene el ADN y al cambiarla,
la célula se transforma en una célula cancerígena. ¿Por qué? Porque se está agrandando de tal manera que a veces no se parece en absolutamente nada a la célula que le dio origen, ¿sí? Y también se divide muchísimas veces. Y eso es justamente el cáncer. Por eso se dice que el cáncer es una enfermedad fundamentalmente nuclear, porque en el núcleo se encuentra la información genética de lo que somos y de lo que seremos, ¿sí? Y es hereditario. Entonces, muchas veces tenemos que comprender este tipo de mecanismos para saber por qué nosotros a un antioxidante le denominamos anticancerígeno o preventivo del cáncer. Bien, se ha visto también que, y esto ya es a nivel psiquiátrico, mejora la depresión. Fíjense ustedes qué importante. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Estamos sufriendo muchas personas del encierro. Y este encierro puede producirme dos cosas. O depresión, o me puede alterar de tal manera que voy a sufrir un cierto grado de estrés que me va a llevar, ¿no es cierto?, a un estado, digamos, de tipo de irritación nerviosa. Voy a estar alterado. Una de esas alteraciones, que es la depresión, puede ser mejorada por los principios activos, por este principio activo que es la curcumina, ¿sí? Y mejorar aún más, digamos, este tipo de problema, que es un problema a nivel psiquiátrico. Y lógicamente, lo que le estaba comentando, el otro problema es la ansiedad, ¿sí? Hay trastornos de la ansiedad como consecuencia de este tipo de encierros que estamos sufriendo. Bueno, protege también al corazón, o sea, protege la salud cardiovascular, ¿sí? A ver, ayuda también a las personas con diabetes. La cúrcuma ayuda a las personas con diabetes exactamente por el mismo mecanismo que habíamos hablado antes. Le mejora la sensibilidad a los receptores celulares para la insulina. Y ahí tienen ustedes cómo es que la insulina va a poder introducirse dentro de la célula más fácilmente y actuar degradando la glucosa para que ésta no siga, digamos, acumulándose en el torrente sanguíneo y tengamos hiperglucemias que pueden ser peligrosas. Creo que deben haber sentido también hablar del síndrome del túnel carpiano. Veamos esto. Acá tienen ustedes la muñeca. En la parte anterior de la muñeca, nosotros vamos a encontrar una especie de ligamento ancho, ¿sí? Y por debajo estructuras musculares, etc. Entonces, entre este ligamento y esas estructuras que están por debajo, se forma un túnel que se denomina túnel carpiano. ¿Qué es lo que ocurre en el síndrome del túnel carpiano? Se cree que por un ataque del sistema inmunológico, es decir, sería una enfermedad autoinmunológica, la banda ligamentosa ancha que tenemos en la parte anterior de la muñeca se engrosa, se comienza a esclerosar, es decir, a endurecerse, y empieza a comprimir estructuras nerviosas. Y por lo tanto va a comenzar a sentir este paciente dolor al realizar un movimiento. Y tenemos dos alternativas. Una es la cirugía. Y yo particularmente soy muy conservador con el tema de la cirugía y de los elementos, o mejor dicho, de los tratamientos invasivos.
Entonces, ¿qué hago? Le doy L-arginina. ¿Saben por qué? Porque la L-arginina se ha visto que reduce la signosintomatología correspondiente del síndrome del túnel carpiano, porque favorece al hecho de que se vuelva menos gruesa y menos dura esa banda ligamentosa que yo tengo en la cara anterior de la muñeca, es decir, del carpo. Por eso se llama síndrome del túnel carpiano. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿cómo la tomamos a esto? Lo vamos a tomar una cápsula por día antes de cualquier comida principal. Vienen 30 cápsulas. Ahora, veamos también a quienes no lo podemos dar. Bueno, a ver, también les quería decir acerca de que también es neuroprotector. Es un protector del sistema, digamos, nervioso central, por lo tanto de las funciones neurológicas, ¿sí? La memoria, la concentración, etc. ¿Sí? También se ha visto que es útil para una enfermedad que transmiten los mosquitos y que se llama malaria. Claro que hoy en día hablamos de malaria cuando estamos mal del bolsillo, pero bueno, la malaria en realidad es una enfermedad transmitida por el mosquito. Y la cúrcuma es justamente un principio activo que puede ser útil en el tratamiento de esta enfermedad. ¿Sí? Es preventivo, y esto quiero que me escuchen bien las mujeres, es preventivo del cáncer de cuello de útero o de cervix, como ustedes quieran llamarlo. Es preventivo del cáncer de cuello de útero. Repito muchas veces, porque cuando yo repito muchas veces es porque es muy importante, muy importante. Ya teníamos la prevención general de lo que era el cáncer, pero hablemos específicamente de la mujer. Y cuando hablamos específicamente de la mujer, digo, ¿sí? Es útil en la prevención del cáncer del cuello de útero. ¿De acuerdo? Y también recientemente se descubrió que el principio activo de la cúrcuma, que es la curcumina, tiene un efecto beneficioso sobre la fibrosis pulmonar. Que la fibrosis pulmonar es algo bastante, digamos, difícil de tocar, porque tiene connotaciones de tipo genética y alteraciones en distintos productos que hacen que el pulmón se vaya fibrosando, que el pulmón se vaya endureciendo, para que ustedes más o menos comprendan. Es bastante complejo, pero ustedes ya están viendo que la curcumina que existe en la cúrcuma es algo bastante espectacular, ¿no? Entonces, veamos ahora el hecho de que nosotros no le tenemos que dar cúrcuma a las mismas personas que yo les he dicho anteriormente. Personas en estado de embarazo, primer trimestre, personas en estado de lactancia, o sea, las mamás, no a los niños menores de 12 años. ¿De acuerdo? Veamos ahora qué pasa con la glucosamina, que es el otro producto al cual me tengo que referir. ¿Qué es la glucosamina? La glucosamina es un elemento natural que se produce en nuestro organismo y que va a influir sobre el cartílago articular. Es decir, que cuando yo hable de glucosamina, voy a hablar de salud de las articulaciones, de salud ósea. ¿Por qué? Porque mejora el estado morfológico y funcional de ese tejido cartilaginoso que está revistiendo a los huesos para que puedan coaptar bien las articulaciones. Porque si yo tengo un desgaste articular producido por la edad o por alguna otra noxa, como por ejemplo un autoanticuerpo, porque se está hablando de que todas las enfermedades reumáticas, entre las que entra la artrosis y la artritis, es
por autoanticuerpos, entonces mi propio sistema inmunológico me está llevando a una enfermedad que en este caso es a nivel articular. Pero fíjense ustedes que esto lo que va a hacer es ir a producir un efecto beneficioso a nivel de la articulación porque repone, regenera el tejido cartilaginoso que está desgastado. ¿Y por qué se desgasta? Por un lado por los anticuerpos, como les dije, pero también por el otro lado tenemos el hecho de que nosotros tenemos gente que tiene malas posturas y también hay gente que le inflige mucho daño mecánico a las articulaciones, especialmente a las rodillas, a las caderas y a las articulaciones del tobillo, por ejemplo, como consecuencia de la práctica de los deportes. ¿Y quiénes son esos? Los que practican pesas, los corredores de fondo, los maratonistas, etc. Todos aquellos que trabajen con los brazos y las piernas pueden tener un desgaste articular y pueden llegar a una artrosis. La artrosis y la artritis son enfermedades diferentes. Están dentro de lo que se llaman enfermedades reumáticas, pero son enfermedades diferentes, porque en la artrosis lo que hay es un desgaste del cartílago articular. En cambio, en la artritis lo que hay es una mala función de una membrana que recubre por dentro la cápsula articular, que se llama membrana sinovial, y que es la que, a través de unas células que se llaman sinoviocitos, son las que están encargadas de fabricar el líquido sinovial, que vendría a ser como un aceite lubricante para nuestras articulaciones. Miren qué importante que es. Entonces, artrosis, desgaste del cartílago articular. Artritis, mal funcionamiento de la membrana sinovial que forma el líquido sinovial que favorece a la lubricación de las articulaciones. También tiene un efecto que es lo que más quiere. La persona que viene con un problema artrítico o artrósico, lo que quiere es que le quiten el dolor. No le importa si es una enfermedad autoinmunológica o porque pateó mal la pelota, no. Lo que quiere es que le quiten el dolor. Doctor, yo no quiero sentir dolor. ¿Y quiere que le diga una cosa? Aquí tenemos la solución, porque la glucosamina es antiinflamatorio y como antiinflamatorio es analgésico. Entonces eso es lo que quiere esta persona. Esta persona quiere que le quitemos la inflamación, que le quitemos el dolor. Y también hay otra cosa que quiere que le quitemos, que es el embaramiento matinal. Es decir, esa persona que se levanta rígida por la mañana y que luego quiere recuperar esa movilidad articular, esa movilidad, digamos, que le permita hacer sus acciones cotidianas, y nosotros lo podemos lograr con esto, porque esto aliviana la articulación del efecto de embaramiento. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a tener digamos, el uso provechoso de esta glucosamina. ¿Bien? También lo que hace es regenerar el colágeno. Por lo tanto, no solamente nos va a hacer bien a la piel, al cabello y a las uñas, sino que también, como los tejidos que están circundando a las articulaciones están conformadas por colágeno, los va a favorecer porque les va a dar mayor firmeza. Entonces vamos a tener mayor firmeza de las articulaciones, tanto en las personas que sufren esta enfermedad como preventivo en las personas que hacen deportes. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Sí? Las precauciones que tenemos que tener son en el embarazo, en la lactancia, en el asma, ¿sí? En la diabetes también, porque controla los niveles de azúcar, y en el glaucoma. El glaucoma es la presión arterial alta que se produce en la cámara anterior del ojo. La cámara anterior del ojo tiene un líquido que cuando sube la presión de ese líquido se llama glaucoma y puede, en los casos no controlados, llevar a la ceguera irreversible
porque esa presión arterial alta, sostenida durante el tiempo, lo que me hace es degenerarlo al nervio óptico, y una vez que yo he producido esa degeneración del nervio óptico, lamentablemente voy a quedar con una ceguera ya irreversible. Entonces, también deben tomarlo con precaución las personas que tienen colesterol alto, porque la glucosamina puede alterar el colesterol. Ya dije de la diabetes. Y la diabetes ustedes se van a acordar fácilmente, ¿por qué? Porque dice glucosamina. Es un elemento aminado que tiene glucosa, por lo tanto hace mal a la diabetes. Hay que tomarlo con precaución, ¿sí? Y también las personas con presión alta, también con precaución. Vamos a ver ahora qué se dice sobre la espirulina, y cuando hablamos de espirulina hablamos de control del peso. Fíjense ustedes de que hoy en día, a nivel mundial, son millones y millones de personas que están sufriendo del problema del sobrepeso y de la obesidad de distintos grados. Y esto les quiero comentar que es muy importante debido al hecho de que me baja hasta en un 40%, no solamente la calidad de vida, sino la vida. Si yo tenía que vivir, por ejemplo, 5 o 6 años más, voy a vivir 5 o 6 años menos y con buena calidad de vida. Por lo tanto, ¿cuál es mi consejo? Coman comidas que sean naturales y que no me produzcan sobrepeso, que no sean altas en calorías, ¿sí? Que hagan ejercicio físico, que mantengan su colesterol a raya, que mantengan su presión arterial también en los valores normales. Todo esto hace que la persona disminuya de peso. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es la espirulina? Es una alga de agua dulce. Es una alga de agua dulce que nosotros la tenemos también junto con carnitina, con Garcinia cambogia y con fucus. Y entonces aquí veremos qué hace la espirulina. La espirulina tiene en su composición un aminoácido que se llama fenilalanina. Y la fenilalanina va a actuar sobre el centro del apetito en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, haciendo que se reduzca la gana de comer. Por lo tanto, vamos a comer menos. Primero. Segundo, ¿qué hace la Garcinia cambogia? Dos efectos. También actúa sobre el centro del apetito, haciendo que el apetito disminuya, y por el otro lado inhibe la formación de grasas, sobre todo durante la noche, porque es durante la noche cuando se producen las grasas. Así que miren qué importante que es decir, a ver, ¿qué pasa si una persona me comenta a mí que ella no está comiendo a la noche? Si no está comiendo a la noche, ¿debe tomar o no debe tomar el suplemento? Sí lo debe tomar. ¿Por qué? Porque la Garcinia cambogia lo que va a hacer es seguir actuando durante la noche, haciendo que no se forme la grasa. Y el otro producto que tiene es la L-carnitina, que es un aminoácido también especial que se forma en poca cantidad, pero sí se forma en el riñón. Y la L-carnitina es un quemador de grasa, se le llama. Sin embargo, le debo decir de que, qué es lo que hace específicamente. Lo que hace la L-carnitina es un carrier, es un transportador de ácidos grasos de cadena muy corta o de cadena muy larga. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es saber de que los ácidos grasos de cadena muy corta o los ácidos grasos de cadena muy larga no pueden pasar por la membrana, por la doble membrana que tiene la mitocondria, que es una organela intracelular que yo les había comentado en algún momento, que es la usina de energía que tenemos dentro de la célula. Entonces, como esos ácidos grasos no pueden atravesar la membrana, necesitan de alguien que lo haga cruzar, una balsa,
Nosotros no podemos cruzar el río Paraná, entonces tengo que tomar una balsa o una lancha o lo que fuere para que me ayude a pasar a la otra orilla. Y eso es la L-carnitina. Ayuda a que pase adentro de la mitocondria los ácidos grasos para que se quemen dentro de la mitocondria. Una vez que se queman, ¿qué va a pasar? Me van a dar energía. Quiere decir que la L-carnitina me produce quema de las grasas y me produce a la vez un aumento de la energía que la voy a conservar bajo la forma de ATP, es decir, de adenosintrifosfato, que es la moneda diaria de energía con la que los distintos metabolismos del organismo se interactúan. Ahora bien, también tenemos el fucus. ¿Y qué es el fucus? Fucus vesiculosus. Es un alga que se llama también alga marrón y tiene un gran contenido en yodo. Entonces, ¿a dónde está el beneficio del fucus? El beneficio del fucus que nosotros le hemos colocado acá a la espirulina es el hecho de que el yodo actúa sobre la glándula tiroides que tenemos acá en la parte anterior del cuello. Normalmente, ni aun siendo una persona muy delgada, quiero que sepan esto, no se debe normalmente ni palpar ni se debe ver. Si, aun siendo delgada, una persona se le palpa o se le ve la glándula tiroides, entonces nosotros vamos a estar ante un problema y le vamos a llamar a ese agrandamiento de la glándula tiroides con el nombre de bocio. Pero yo no sé si es un hiper o un hipotiroidismo. Eso lo voy a saber cuando yo haga los análisis hormonales necesarios, que son los que me van a ver el eje hipotálamo hipofisario y tiroideo para ver el TSH, o sea, la hormona tirotrófica, las liberadoras de tirotropina, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que yo tengo acá, entonces es un excelente producto para disminuir de peso. Y como tal, les quiero comentar que todo suplemento que sea para bajar de peso tiene que consumirse antes de las comidas principales. Lógico, porque si yo le doy junto con la comida, no va a tener tiempo para hacer el efecto de saciedad, no me va a quitar el apetito. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Consumirla antes de las comidas principales, 2 cápsulas. Una cápsula media hora o 1 hora antes del almuerzo y la segunda cápsula 1 hora o media hora antes de la cena con un buen vaso de agua. Si la persona me dice, yo no como de noche, es decir, yo no ceno, ¿le doy o no le doy? Sí le doy. ¿Por qué? Porque estoy mejorando la quema de grasas por intermedio de la L-carnitina y la inhibición de la formación de grasa por parte de la Garcinia camboya durante la noche. Es decir, que aunque la persona no cene, la persona tiene que consumirla lo mismo. También es buena para reducir la hipertensión arterial, para reducir el colesterol alto, para las rinitis alérgicas, para corregir los estados anémicos por falta de hierro, porque tienen una gran cantidad de hierro, ¿sí? Para la diabetes, porque también incrementa la sensibilidad de los receptores a la insulina. También actúa mejorando lo que se llama el síndrome metabólico, que es un conjunto de síntomas, digamos, de enfermedades en realidad, que me van a llevar a un estado que a veces es un estado patológico, que me puede llevar a morir en forma digamos, en edades jóvenes, ¿sí? Porque hay sobrepeso, dislipemia, hay alteraciones del colesterol, hay hipertensión arterial y hay hipercoagulabilidad de la sangre. Hay una estimulación también del sistema inmunológico porque esto tiene ficocianina y tiene inulina. ¿Y qué son estos? Estos aumentan el sistema inmunológico, pero también
van a ser anticancerígenos. ¿Saben por qué? Porque ya les he dicho, todo lo que sea antioxidante disminuye la probabilidad de cáncer. Y la ficocianina, sobre todo la ficocianina que tiene adentro la espirulina, es antirradical libre de oxígeno, por lo tanto es un antitumoral, es preventivo del cáncer. Es antiinflamatorio también, por lo tanto si es antiinflamatorio puede llegar a reducir el dolor de las articulaciones, por ejemplo. ¿Sí? También son antitumorales, no solamente porque tengan ficocianina, sino porque también hay grandes cantidades de zinc y de selenio, ¿no es cierto? Que hace reducir las concentraciones de radicales libres de oxígeno. ¿Sí? Disminuye el colesterol, disminuye los triglicéridos, con los cuales mejoro mi salud cardiovascular y evito males mayores, como sería, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Favorece, por supuesto, la pérdida de peso y mejora la calidad de vida. Mejora la atención y mejora el humor de las personas. Quizás hoy en día el humor de las personas está medio alterado. Entonces sería bueno que tomemos espirulina para mejorar el humor. ¿Sí? Mejora la memoria. Miren ustedes, lo mismo que les decía con el otro suplemento, en donde también mejoraba la memoria. ¿Por qué? Porque también, ¿no es cierto?, incide sobre los radicales libres y también mejora la circulación sanguínea. Tienen un efecto neuroprotector. Por lo tanto, digamos, se lo puede utilizar para las personas que tienen Alzheimer. Por eso es neuroprotector. Entonces quiere decir que yo a una persona con Alzheimer le puedo dar este suplemento que es de espirulina más carnitina, calcina, camboya y fugu. Sí, sí, la respuesta es sí. A las personas con Alzheimer se le debe dar este tipo de suplemento que es con espirulina. ¿Sí? También evita la depresión, lo mismo que hacíamos con la curcumina. ¿Bien? También reduce la inflamación, pero ¿saben por qué? Porque tiene omega 3, es un ácido graso insaturado en el carbono omega 3. Por eso se le llama omega 3 a estos ácidos grasos. Y estos ácidos grasos, ¿sí?, tienen un efecto antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Y por eso es que favorece a los dolores articulares. Y una cosa que le va a gustar mucho a la mujer, impide el envejecimiento precoz. ¿Sí? ¿Y quién no quiere estar más joven, más bonito? Bueno, yo no puedo, magia sería, pero bueno, es así. Tiene principios activos que reducen, ¿no es cierto?, las posibilidades de tener un envejecimiento precoz. Hoy todo el mundo quiere estar y sentirse joven. Y el estar y el sentirse joven también tiene que ver con el humor. Y recuerden esto, el humor también estaba incrementado por la toma de la espirulina. ¿Se dan cuenta? Es decir, es como que todo tiene que ver con todo, ¿no? La vitamina C, ¿no es cierto?, disminuye el daño celular por los radicales libres. ¿Por qué? Porque la vitamina C ya sabemos que es una vitamina que es antioxidante. Es también hepatoprotector vamos a decir de que las dosis son de 2 cápsulas. Vuelvo a repetir esto porque ya lo dije, pero no quiero que se olviden. Todo aquello que inhibe el apetito tiene que ser dado media hora o 1 hora antes de cada comida principal con un buen vaso de agua para que me produzca el efecto de saciedad. Ahora, si yo me quiero alimentar porque soy un deportista o porque estoy, digamos, con una baja de proteínas, y me está haciendo daño porque estoy con bajo peso, estoy con bajo índice de masa corporal o índice de Quetelet, como se llama también,
Entonces yo no la voy a consumir media hora o una hora antes, la voy a consumir junto con la comida, porque ahí no me va a producir efecto de saciedad. Lo que me va a dar va a ser todas las proteínas que yo necesito para alimentarme. ¿Se dan cuenta? Entonces también cómo se la usa. Y, o sea, tiene que ver mucho, no solamente cómo se la usa, sino para qué la voy a utilizar. Digamos que hay que tomarla con precaución en las personas que tengan hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque ya el hipertiroidismo está con una gran cantidad en su sangre de hormona tiroidea, que es la tetraiodotironina. Simplemente ustedes sepan que es hormona tiroidea. Entonces hay que tener cuidado, porque aquí hay un aporte de yodo que me va a estar haciendo que funcione más la glándula tiroides. Justamente el hecho de que yo pueda bajar de peso actuando el flujo vesiculoso sobre la tiroides es por el yodo que tiene el fucus. El yodo hace que trabaje más la glándula tiroides. La glándula tiroides acelera el metabolismo y al acelerar el metabolismo quema las grasas. Y ahí viene la pérdida de peso. Pero las personas que ya son hipertiroideas tienen que tener mucho cuidado porque ya tienen yodo alto en su sangre. La otra es en las enfermedades autoinmunológicas, como el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades autoinmunológicas como la dermatomiositis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo al sistema inmunológico lo estoy ayudando a que forme una mayor cantidad de anticuerpos que me atacan a mí mismo. Y si yo dije que favorezco al sistema inmunológico, entonces no les voy a dar a las personas que tengan enfermedades autoinmunológicas. No lo voy a estar favoreciendo más aún al sistema inmunológico para que produzca mayor cantidad de anticuerpos que me hagan daño. Entonces tengo que prohibir el uso en las personas que tienen entonces que tienen enfermedades inmunes. Y finalmente, ya para terminar, las enfermedades que tengan una enfermedad genética que se llama fenilcetonuria no lo deben consumir. ¿Por qué? Porque la fenilcetonuria es una enfermedad que se adquiere genéticamente y por la cual las personas no pueden metabolizar el aminoácido que se llama fenilalanina. Y yo les había dicho que la espirulina tiene fenilalanina, que es lo que me va a hacer que yo tenga sensación de saciedad. Entonces, las personas que tienen fenilcetonuria, o sea, que nacen con fenilcetonuria, ¿sí?, no la deben consumir porque tienen fenilalanina. ¿De acuerdo? Ustedes van a ver también que no es apta, hay algunos productos comerciales que tampoco, que les dice ahí en la etiqueta, fenilcetonúricos. Cuidado, no consumir. ¿Y saben cuál es eso? El chicle. El chicle tiene fenilalanina y no la pueden consumir, no lo pueden consumir al chicle, los fenilcetonúricos, por esa misma razón. Y en este caso, no lo pueden consumir justamente porque si tiene problemas para metabolizar la fenilalanina, no le voy a hacer más daño dándole mayor cantidad de fenilalanina con la espirulina. De tal manera entonces que quisiera que ustedes tengan estos conceptos claros y que repasen este tipo, digamos, de elementos de estudio que yo les estoy dando para tener mejores armas con las cuales conversar con la gente y poder tener una muy buena relación interpersonal y comercial, porque es muy bueno la fidelización de nuestro cliente hacia nosotros. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que cuando yo más la atienda a la persona, miren que con todos estos hemos hablado de ansiedad, hemos hablado del humor, hemos hablado de la depresión, etc. Cuando yo estoy tratando a la persona holísticamente, es decir, en un todo, yo estoy ganando en esa persona mi confianza. Ella está depositando en mí la confianza de que yo pueda brindarle una solución, aunque más no sea en parte,
del problema que está sufriendo y el hecho de que esta persona esté confiando en mí y se fidelice en mí, hace también que haya un nexo directo con la empresa que en estos momentos está, digamos, en los primeros puestos del ranking a nivel de los suplementos naturales en la Argentina y también en los países colindantes, porque esto no solamente se limita a la Argentina, sino que se limita a otros países. Estas informaciones llegarán a otros países y que sepan que aquí en Argentina existe todavía la fuerza necesaria para crear en nosotros una entrada más que ayude a la familia a favorecer nuestra economía, pero también a saber que estamos a favor de la ecología y que estamos también a favor de la naturaleza, no solamente consumiendo nosotros los productos, sino también haciendo que ellos los consuman para mejorarles la calidad de vida y prevenirles enfermedades mayores que en algún momento pueden causarles daños irreversibles. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado de esta charla, espero que los conceptos hayan sido bienvenidos y que no se queden en el aire, sino que ustedes los repasen continuamente y que yo también les digo que aprendo muchísimo por las preguntas que me hacen después, entonces voy buscando también darles respuestas a la gente acerca de un sinnúmero de problemas que no los podemos abarcar todos porque, bueno, ya la frase trillada de que el tiempo es tirano. Pero recuerde que si el tiempo es tirano con nuestro aspecto, tenemos la fenilalanina para evitar la pérdida de la juventud rápidamente.